las fuentes y de la información que hemos tomado de terceros. Dentro de, ya para ir variando el tema, dentro del tema del plagio hay uno que es muy común, que es el plagio. Generalmente tomamos o tenemos esta sensación de que si yo construí una redacción o si construí algunos resultados de investigación son míos y yo los puedo usar las veces que quiera, de la forma que quiero. Y resulta que esto tiene también un límite, es decir, yo no puedo presentar permanentemente información que yo redacté o que presenté para dar resultados y que publiqué en una tesis, en una ponencia de un congreso, en un cartel, digamos en un artículo, en un capítulo del libro, no la puedo permanentemente o eternamente presentar como si la acabara de presentar o de construir. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Una vez que mi documento ha sido publicado, que está asociado a un identificador persistente, que está asociado a una revista, a un libro, a un ISBN, a un ISSN, ahora vamos a ver un poquito más adelante qué son esos términos, pues ya ese documento está publicado y ya su originalidad quedó asociada a ese documento donde fue publicada. Por tanto, cualquier otro espacio donde yo vuelva a tomar texto ya redactado por mí, ya publicado, debe ser bajo la figura de la autocitación, que es válido. Sin embargo, es una práctica en la que yo no puedo caer de forma recurrente, es decir, yo no puedo citarme y autocitarme durante páginas y páginas para no escribir documentación nueva. Entonces, es una figura que podemos utilizar de forma ética, pero su abuso, digamos, es identificado como una mala práctica. De forma importante, esto yo siempre se los comento y también les hago la salvedad que esto no está escrito en ninguna parte. El único momento en el que es aceptado que uno tome texto de forma literal y lo lleve a otro documento que va a publicar es la primera vez que yo tomo ese texto de mi propia tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Generalmente se estima que la tesis va a ser depositada en línea, pero que no va a estar asociada a un identificador persistente o a una dirección URL o a una revista o a un libro o cosas por el estilo. Entonces, es el único momento en el que se acepta por una única vez que se traiga texto que yo escribí en mi tesis y lo ponga en un documento, por ejemplo, como un artículo de revista o una ponencia. Si yo ya después de haberlo publicado en ese artículo, en esa ponencia, quiero volverlo a hacer, ahí sí me toca ya citarme y me puedo citar de mi tesis o me puedo citar de ese otro documento que ya publiqué. Dentro del autoplagio hay una práctica interesante que es la figura de los autores regalo o los autores invitados. Y esto es cuando yo tomo el nombre de otra persona en acuerdo con ella o sin avisarle, pueden suceder las dos cosas, y lo pongo dentro de, digamos, los autores de mi documento. En algún momento esto del autor regalo surgió como un medio que utilizaron algunas personas para aumentar su producción académica. Y el problema venía no en ese punto, porque en ese punto pues literalmente todo el mundo podía hacer fiesta al respecto. El problema venía cuando había malas prácticas de citación, por ejemplo, cuando había problemas con los resultados y así como uno aceptó el beneficio de aumentar su producción académica con una autoría de un documento en el que no participó, pues también así asumen las responsabilidades de lo que vaya a suceder, bueno o malo, con ese documento. Cuando sucede lo malo y, por ejemplo, el dueño original había faltado a la ética, había faltado, digamos, o había modificado o alterado los resultados de investigación y eso se evidenciaba, pues eso arrastraba también a esos otros autores y allí es donde quedaba evidenciado a esas personas decir, no, pero es que yo no participé o yo no escribí eso, que estaba recibiendo el regalo de la autoría de un documento en el cual no participó. Entonces vean que por todo lado el tema del aceptar una producción en la que no hemos participado se las trae. Y entonces se convierte en un autoplagio porque en alguna medida yo estoy traicionando mi propia producción regalándosela a un tercero. En el caso del autor invitado, lo que sucede es que yo busco el prestigio o el nombre de esa persona y lo pongo como si fuera autor o autora de mi documento. Uno generalmente podría pensar inocentemente que esa persona no se va a ver molesta porque justamente le estoy regalando autoría, pero otra vez puede uno terminar arrastrando el nombre de una tercera persona sin que haya sido, digamos, ni participante ni haya voluntariamente accedido al uso de su nombre.
Y otra forma en la que podemos generar un autoplagio es cuando hacemos el efecto contrario y es cuando eliminamos a personas que sí participaron, es decir, negamos la existencia de terceros autores en nuestra producción y al hacer eso estamos un poco incurriendo en plagiar las autorías. ¿Dónde es muy común que suceda esto? En algunas disciplinas en particular, sobre todo en las que tienen, por ejemplo, trabajo de laboratorio, donde hay un investigador senior y hay investigadores asistentes o estudiantes. Generalmente uno escucha estas historias donde el investigador o la investigadora senior le dice a su estudiante que le escriba los párrafos de la introducción y tal, y a la hora de las horas, cuando se publican los documentos, la persona que escribió esos párrafos introductorios o alguna parte de la metodología o que ayudó a construir las conclusiones no aparece en ninguna parte. ¿Por qué? Porque tiene un rango menor en la cadena de participación académica o porque tiene rango de estudiante. Entonces vean ustedes cómo desde diferentes escenarios esto se puede ir complicando y nos puede acarrear al final del día muchos problemas. Aún dentro de ese escenario, y este es un aspecto relativamente nuevo en el mundo de la investigación, hay momentos en los que al ir produciendo las diferentes publicaciones de diferentes objetivos que vamos cumpliendo en una investigación, hay un momento en el que ya no podemos contar o redactar de forma diferente, por ejemplo, la metodología, porque es la misma metodología que utilizamos y estamos reportando digamos, el logro de un objetivo diferente. Entonces, esto genera todo un conflicto, porque, por ejemplo, para un editor de una revista, ver ese texto con similitudes en otro documento ya publicado, pues de principio podría ser un autoplagio. Pero hay un momento en el que pasa justamente esto que les decía, ya no tengo otra forma de redactar la manera en la que se trabajó con el instrumento tal o se aplicó un criterio estadístico de tal forma o se utilizó un formulario específico. Y entonces entra la figura del texto reciclado, text recycling. Hay una entidad, esa que ustedes ven marcadita ahí en negro en la segunda viñeta, TRP, el Text Recycling Research Project, que establece y explica los usos éticos y no éticos de el texto reciclado. Entonces, evidentemente los no éticos tienen que ver con plagiar y los usos éticos tienen que ver con estos tres elementos que ven ustedes aquí. Por ejemplo, material que es reutilizado, que es idéntico a la fuente original. El material no está presentado para, digamos, para publicación y hay al menos un autor del nuevo documento que es autor del documento original. De forma más concreta, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo puedo tener material creado pero no publicado como mi tesis, entonces de allí voy a tomar texto para publicar en mi artículo o en mi ponencia o en el cartel que voy a presentar. Puedo tener material ya previamente publicado en cualquier escenario que es único, un poco este desarrollo metodológico, la descripción de cómo hice pruebas estadísticas, formularios, la creación de diagramas, la creación de mapas. Entonces, esto, al estar en un entorno donde yo estoy explicando una misma metodología y no puedo explicarla de otra forma o de mejor forma, entonces se sobreentiende que puedo tomar y reciclar ese texto. Y puede haber un escenario donde yo hice una investigación en algún momento hace 10 años y voy a tomar esa investigación y la voy a refrescar. La puedo refrescar, por ejemplo, mejorando términos o actualizando términos técnicos o términos no discriminativos. Puedo tomar esa misma información y ahora refrescarla en términos de lo que sucedía en el 2020 versus, o en el 2010 versus lo que sucede en el 2022. Entonces, desde ese escenario, todas esas posibilidades son válidas en tanto yo esté explícitamente y transparentemente señalando que existe un material original previo. Y entonces, justamente es en el ser transparentes, en el reuso de esta información, que estamos garantizando que no hay ni un plagio ni un autoplagio al respecto. Al respecto, yo diría que las grandes áreas que van movilizando y dando a conocer la existencia de esta modalidad son las revistas científico-académicas alrededor del mundo al respecto. Cada una tiene sus reglas, por lo cual es muy posible que, si bien podemos encontrarnos algunas revistas donde ya esto sea una práctica aceptada, en otras nos van a decir, pues no, vas a tener que autocitarte o vas a tener que cambiar la redacción.
pues todavía no han adoptado este tipo de modalidades. Dentro de los usos no éticos, pues ya habíamos visto duplicar texto que ya estaba publicado en alguna fuente sin citar que había, digamos, un documento original previo, la republicación de material sin repetir o respetar los términos de licenciamiento. Y, por ejemplo, yo como autora de un grupo publiqué en algún momento y ahora voy a agarrar yo a nivel individual, a nivel personal, esa misma información y no digo que la hice con otras personas en su momento original. Es decir, estoy haciendo el efecto de los autores fantasma o ocultando a todas las personas que originalmente habían aportado a esa escritura. Hay muchas otras malas prácticas. Yo para ir aligerando un poco esta parte les menciono sobre algunas. La típica es que en el afán de querer hacer ver que la redacción no la tome de algún lado, pues entonces le pongo sinónimos o lo que decía en la segunda parte lo pongo en la primera y lo que decía en la primera parte lo pongo en la segunda, cosas por el estilo. Entonces ese es un mal parafraseo. Entonces la idea es que aquí o hacemos un parafraseo sustancial, es decir, realmente ponemos nuestra propia redacción sobre lo que leímos que dijo un tercero y reconozco que originalmente yo leí eso en un tercero, o mejor hago una cita textual al respecto. Los refritos o reciclados, que es cuando yo, más allá de estas posibilidades del reciclado que ya vimos, tomo la introducción que hice para el cartel, el marco metodológico que trabajé para la ponencia tal, los resultados que puse en el artículo tal, y me monto un artículo nuevo y digo que todo es nuevo y único para esta investigación que estoy presentando cuando en realidad lo construí de partes de otros textos que ya había escrito. A partir de ahí vienen diferentes mezclas, donde yo puedo tomar párrafos de alguien y hacerlos calzar como si fuera exactamente la redacción que yo vengo haciendo para mi documento. Puedo hacer un poco mosaicos, que es tomar pedacitos de otras personas y construirme mis párrafos a punta de pedacitos de textos de otros autores. Y así hay diferentes modalidades. Ustedes no se imaginan la creatividad que puede tener la gente para montar esto. De forma interesante, probablemente invierten más tiempo tratando de montar esto que si hubieran tratado de hacer la redacción, digamos, de manera propia y de manera original. Los híbridos son otra forma de hacer o de presentar esos mosaicos o esas mezclas. Podemos tener, digamos, errores comunes donde nos copiamos una dirección URL. Hay una que sucede con mucha frecuencia, es que de pronto si tengo varias pestañas abiertas, agarré la dirección URL de una pestaña y se la pegué a la referencia que no era, o utilizo direcciones URL o identificadores persistentes que no están activos o que se dañaron o que quedaron inactivos y entonces ya no llego o ya no logro llegar a la información tal como está citada. Vemos el caso de la suplantación, que es un poco esta investigación paralela que tiene el caso de la tesis plagiada del presidente de tomamos trabajo no autorizado de terceros y lo incluimos en investigación en las figuras de autores fantasma, autores sorpresa, autores invitados. Así como ven, entonces, las posibilidades de cometer errores son muchas y por tanto allí hay que cuidar bastante el hacer una buena recopilación de todas esas fuentes que vamos tomando. Y hago un paréntesis aquí para hablarles de un tema en particular. Algunos de ustedes podrían decir, ok, yo escribí esto, coincide un poco con el texto de alguien, pero yo no necesito poner ninguna fuente porque yo conozco muy bien el tema y lo puedo desarrollar de manera individual. Entonces aquí entra un argumento muy importante que se utiliza en la comunicación académica y en la comunicación científica. En nuestro caso, como estamos generalmente haciendo investigación en un entorno académico, pues entonces hablamos de una comunicación científico-académica, cumple con los dos roles. Y es justamente que existen convenciones en la forma en la que comunicamos el conocimiento. En el campo científico académico, una de esas convenciones es que yo siempre voy a ir a revisar qué hay en el entorno histórico, es decir, en los antecedentes y en el contexto conceptual, es decir, en el marco teórico. Entonces siempre van a existir estas dos figuras. Es inevitable que estas dos convenciones, estas dos costumbres o usanzas
o tradiciones o maneras de hacer las cosas se desarrollen en el campo científico académico. Por tanto, siempre deberá haber una cita adecuada, siempre habrá fuentes y referencias citadas en los diferentes documentos y esto siempre se va a cumplir. Por tanto, no funciona el argumento de que por mí mismo o mí misma soy suficiente para poder desarrollar de forma teórica un tema. Siempre voy a tener que acompañar de esa revisión cualquier documento que yo genere en estos campos. Y esto en alguna medida es lo que diferencia, por ejemplo, el ensayo académico o científico del ensayo que nosotros ponemos en una columna de opinión en un periódico. Digamos, la columna del periódico, que no está mal, que tiene sus propias reglas y sus propias convenciones, cuando hace alusión a ciertas fuentes, las menciona de una forma diferente a las que hace, digamos, el ensayo o el artículo científico o cualquier otra de las modalidades. Entonces vean que allí justamente es en atender esas convenciones que estamos hoy ocupados en el tema de revisar las normas de citación. Vamos a hablar ahora de forma un poco más rápida sobre la relación entre las citas, las fuentes y las referencias, que es justamente la cadena de información que garantiza el uso ético de los datos de terceros. La cita, como definición, es información que se extrae de diferentes fuentes y se reproduce en documentos de manera textual o parafraseada. Esas son como las dos grandes familias de citas. ¿Cuándo citamos? Pues en alguna medida ya lo hemos repasado desde la perspectiva ética, pero sobre todo cuando hemos tomado información textual o parafraseada de otros textos, cuando he recurrido a información de fotografías, de videos, de programas de computación, de software, de aplicaciones, de tablas, de figuras que no son propias. Cada una de ellas va a tener una forma de ser citada. Por supuesto, cuando he tomado datos estadísticos de otras fuentes. ¿Cuáles recomendaciones tenemos que tener al respecto? Bueno, no entrar en este rollo de autocitarnos en exceso. Hay una línea de presión muy fuerte sobre las personas académicas digamos, en alguna medida lo que dice es que si yo soy muy citado, soy más prestigioso, soy mejor y tal. Y muchas veces, en ese afán, esto tal vez yo puedo decir que no es tan visible, por ejemplo, en nuestro contexto costarricense, pero uno sí lo ve en muchos otros países, por ejemplo en España, en ese afán de aumentar el número de citas, pues los académicos se garantizan autocitarse en cada nuevo documento al menos 2 y 3 veces en diferentes documentos para hacer crecer la citación de esos otros documentos. Entonces, esta es una figura que no existía, o una mala práctica que no existía previo, sino que empezó a generarse esta mala práctica y a partir de allí lo que se identificó es que la autocita en exceso es digamos, una mala práctica y justamente dentro de los avances que tienen o las posibilidades que tiene la tecnología, pues por supuesto que hay software programado para detectar cuando un autor se cita a sí mismo de forma recurrente. Y eso también es una mala práctica. Inclusive imagínense que a nivel de revistas hay muchos índices que tienen un indicador que es justamente la autocita, es decir, de la revista que le pide a sus autores que citen a la misma revista o cuando eso sucede de forma orgánica y es muy fácil poder identificarlo porque los porcentajes son bastante evidentes cuando hay una revista detrás de los autores diciéndole póngame o cíteme un artículo de la revista tal. Inclusive ha habido editores, casos internacionales donde los han sancionado porque han condicionado la publicación de artículos a que otros artículos de la propia publicación sean citados en ellos. Entonces, imagínense hasta los extremos que puede llegar el tema de llevar todas estas herramientas a una mala práctica. Otra cosa que deberíamos evitar es abusar de las fuentes secundarias. Estas son las típicas que dicen fulanito citando a sutanito. O sutanito en tal, o como menciona sutanito en tal. ¿Y por qué particularmente? Antes eran muchísimo más comunes, pero y resulta que ahora con el internet de verdad que nosotros podemos hacer el esfuerzo de llegarle directamente a las fuentes directamente. Entonces pensar en que tenemos que utilizar una fuente secundaria para no ir a buscar la fuente primaria, pues ya eso dice bastante de nosotros como personas investigadoras. Hay casos en los que evidentemente una cita secundaria tiene todo el sentido, sobre todo cuando estamos tratando de contrastar, por ejemplo, lo que dice un investigador o un autor o autora en su texto versus lo que está mencionando sobre lo que dice este otro. Entonces, por supuesto que hay momentos en los que tiene todo el sentido, pero
el abuso del uso de fuentes secundarias es lo que hay que cuidar. Generalmente se recomienda que las fuentes de las referencias, los años particularmente, no sean viejos. Hay una regla que otra vez tampoco está escrita en piedra en ningún lado, que privilegia la producción de los últimos 5 años. Evidentemente también aquí hay excepciones, por ejemplo, cuando estamos citando clásicos, y podemos mencionar clásicos tan antiguos como hablar de Platón o Aristóteles. La gente cuando está haciendo estudios teológicos y cita textos espirituales o religiosos que son no centenarios sino milenarios, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ahí tiene todo el sentido hacer una mención directa a esas fuentes con el año real o con la datación real que tengan. Aún así, ¿qué tenemos que evitar? 2 prácticas muy comunes que son el blanqueado o el lavado de citas. Entonces, en ese afán, ¿qué significa eso? En ese afán de tratar de hacer que todas las citas sean de 5 años o menos, entonces yo me busco una referencia que esté en ese rango de tiempo, donde esté citado la fuente que yo realmente quería citar. Es decir, estoy procurándome una fuente secundaria para hacer pasar por una fuente muy actual algo que yo quería decir que tal vez dijo un autor en 1980 o algo por el estilo. Entonces vean que por eso aquí hay que tener bastante criterio de cuándo sí lo podemos utilizar, de cuándo está totalmente justificado utilizar alguna de estas figuras y cuándo yo estoy entrando ya en el abuso. Hay, por ejemplo, publicaciones donde ustedes van a encontrar, o revistas, donde ustedes van a encontrar reglas explícitas al respecto. Les van a decir, no pueden citarse ustedes como autores. Puede haber momentos en los que inclusive te digan, hay un porcentaje aprobado de cuántas veces se puede citar usted, hay un porcentaje aprobado de cuánto puede usted citar artículos de esta misma revista. Y todo tiene que ver con tomar acciones para evitar que estas malas prácticas se den. Esta es la apariencia que tiene una cita textual y una cita parafraseada. Si ustedes se dan cuenta en la primera, mencionamos un apellido y un año. En la segunda tenemos el bloque de apellidos y un año, pero además agregamos un número de página. Siempre podemos decir que como indicador visual de una cita textual tendremos la presencia de un número de página, porque nos trata de situar exactamente en dónde en el documento de Richards y Lockhart de 1998 está la información que estoy transcribiendo literalmente. En el primer caso, lo que he leído es el documento de Moncada, y he puesto en mis propias palabras lo que este autor o autora está diciendo en su texto. En la cadena de relaciones que veíamos, cita, fuente, referencia, nos la vamos a encontrar ubicada de esta manera. Vamos a tener la cita textual o parafraseada. Evidentemente en el texto siempre va a estar acompañada de la fuente, la vamos a ver manifestada como lo vemos en los 2 ejemplos anteriores, por medio de los apellidos de los autores, el año de la fuente que vamos a ir a buscar en las referencias para ubicarnos en ella, y eventualmente estará acompañada del número de página. Si es un parafraseo, no lo tendrá. Y después tendremos para completar este bloque o esta cadena las referencias, que siempre van a estar al final del texto. Esta es otra convención de la comunicación científica en la academia. Las referencias van al final del cuerpo del texto que estemos desarrollando. ¿Qué funciones tiene? Bueno, apoyar y fundamentar la información de estas investigaciones, que podamos hacer la relación o evidenciar la relación entre los textos para crear opinión. Evidentemente, el utilizar esta información, aplicar esta convención nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros documentos. Podemos utilizarlas para ampliar la información de forma muy interesante. Probablemente a muchos de ustedes les ha pasado. De pronto nos encontramos revisando la bibliografía o las referencias de un documento para ir a ver cuál es el nombre completo del autor, para ir a ponerlo en internet para ver qué más ha publicado esa persona, porque su tema y la manera en la que ha desarrollado el tema en el texto que estamos leyendo nos sirve para lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ir a buscar más información de esa persona autor. Y por supuesto, para reconocer la influencia que han tenido terceros sobre nuestro propio trabajo. Tenemos muchos orígenes, formas de clasificar los orígenes de las citas o de las fuentes. Aquí podemos hablar de fuentes de primer orden, que son, por ejemplo, artículos de revista, capítulos de libros, los libros, artículos periodísticos, tesis. ¿Y esto por qué son de primer orden? ¿Y qué características tienen importantes para nosotros que los estamos utilizando en academia? Que son material arbitrado, es decir, ha pasado por el filtro de algún par, de algún experto o experta de un grupo de personas,
para validar o avalar la forma en la que ese contenido fue tratado. Un artículo de revista pasa por los filtros editoriales y por los filtros de árbitros. Los libros tienen, digamos, consejos editoriales que revisan la información antes de ser publicada. Un artículo periodístico tiene un editor de periódico detrás, una tesis tiene un equipo de tutores y lectores detrás. Entonces vean que ese aval es importante para asegurarnos de que la información tiene un tratamiento adecuado. Y después podemos tener un montón de otras fuentes que las vamos a llamar de segundo orden. Entrevistas, películas, programas, televisiones, YouTube, blogs, Twitter, Facebook, Wikipedia, y así muchas otras. Es material que no necesariamente está arbitrado, puede estar en su versión impresa o electrónica, pero allí podemos tener una reserva y un cuidado o ver con ojos un poco más escépticos esos contenidos. Valga decir aquí entonces que en el caso particular de Wikipedia, a pesar de que tiene editores y que la gente también es voluntaria, editora voluntaria del sitio, se maneja de una forma en la que no necesariamente lo que nosotros estemos viendo el día de hoy es la versión editada y curada de la información. Por tanto, podría tener algún tipo de imprecisiones que nos hagan caer en un error. Entonces, ¿qué hacemos allí? Consideramos Wikipedia como un excelente lugar para situarnos en un tema, pero una vez que ya estamos situados y entendidos del tema, nos pasamos a las fuentes de primer orden para poder fundamentar toda la parte de contextualización y antecedentes de nuestros materiales. Acá hay algunos otros ejemplos. Para avanzar un poquito, no voy a detenerme por aquí. Gráficamente, vean que por el origen podemos ir ubicando las fuentes por primarias, secundarias y terciarias. Básicamente aquí podemos tener catálogos de portales, podemos tener portales y dentro de los portales podemos tener material. Entonces vean que allí tenemos esa cadena de primario, secundario y terciario, pero cuando estamos analizando las citas dentro del texto, tenemos otra lectura de estos términos de primario, secundario y terciario. Entonces vean que en el caso de una cita que es la tradicional, la que utilizaremos con más frecuencia, que es la cita primaria, lo que tenemos es el bloque de texto que hemos decidido citar textualmente o parafrasear y inmediatamente colocamos la fuente. Directamente de esa fuente tomamos la información. Entonces, en este caso, el ejemplo es Pérez de 2019. Cuando tenemos una cita secundaria, resulta que encontramos a Pérez citando a alguien y ese segmento del texto es el que nos interesa. Entonces, generalmente, visualmente, les vamos a identificar con frases como esta. Pérez citado en Rodríguez 2019. Aquí la fuente consultada es, en el ejemplo, Rodríguez 2019. Y después podemos tener las citas terciarias, que de verdad no deberían ser, a menos que haya una excepción técnica de argumentar algo muy importante, donde lo que nos estamos encontrando es que en González encontramos que Pérez estaba haciendo un análisis de otra persona y citamos eso. Entonces, en este caso es Rodríguez citando a Pérez en González y la fuente que yo consulté fue González. Entonces vean qué complejo que podría ser esa cadena de relaciones de quién cita a quién dentro de cuál texto para que yo termine citándolo. Entonces, generalmente por eso, otra vez, en un mundo de alta tecnología y de alto acceso a la tecnología, deberíamos siempre apuntarle directamente a las citas primarias. En las referencias, lo que vamos a tener es la información relacionada con la fuente de la que tomamos nosotros los datos o porciones de texto para argumentar nuestra información. Vamos a ponerla en la bibliografía, que va en el apartado de referencias de forma importante. Ahora hay un debate ¿qué diría uno? En construcción, en el cual los bibliotecarios se pelean entre ellos sobre si se dice bibliografía o referencias. La bibliografía alude directamente a textos tipo libro. Las referencias es muchísimo más amplio. Entonces algunos dicen que por la usanza tradicional del término no está mal referirse a cualquier tipo de fuente desde el término de bibliografía y otros dicen que pues es una acepción incorrecta porque hace alusión a solo un tipo de documentación y que solo se dice referencias. Yo ahí les podría decir que esta no es una conversación o un debate resuelto y por tanto que no debería uno hacer o tratar de evitar por la redundancia de decir referencias bibliográficas o usemos bibliografía o usemos referencias y aquí generalmente si uno está en el rol de estudiante pues lo que el profe le recomiende es lo que se debe usar y por ahora pues no estamos incurriendo en ninguna imprecisión al respecto. Como les decía, dentro de la convención de la comunicación científico-académica, las referencias van al final del documento que hemos preparado
Evidentemente nos va a ayudar a localizar información sobre las fuentes citadas. En el caso de APA, estas referencias se colocan en orden alfabético por la primera letra del primer apellido del primer autor o del nombre de el autor institucional. Y utilizan el párrafo francés, que lo que hace es invertir la sangría. Si ustedes se dan cuenta, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero la primera línea es la que está al borde o al puro margen, y cualquier otra línea que surja de la construcción de la referencia es la que entra es como una sangría invertida. Ya en cuanto a la construcción, aquí yo voy a mostrarles las diapositivas en general, pero voy a resaltar solo lo más importante de cada uno, porque van a ver que hay elementos que ya van a ser comunes a todas, entonces sería muy reiterativo repetirlo en cada una de ellas. Yo igual se los voy a ir comunicando. Y a partir de aquí, vean que yo les puse como gran estrella o asterisco, es porque cuando nos aparezca eso en la presentación, significa que aquí hay un cambio entre lo que APA 6 o APA en su sexta edición proponía y lo que nos propone la séptima edición. Y valga aquí decir también que, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, APA no cambia con un nivel de radicalidad en el que uno diga, Dios mío, entonces ahora APA 6 ya decía una cosa y ahora se hace totalmente diferente en APA 7. No es el caso. Es decir, no nos vamos a encontrar que APA proponía que la referencia de un libro se hace de una forma en el 6 y que ahora en el 7 es otra cosa totalmente diferente. Todo lo contrario, lo que han hecho en estos cambios, que son, yo diría que bastante puntuales para lo que nos interesa en el curso, o en esta charla más bien, está pensado para aligerar cosas que dentro de lo engorroso que puede ser construir una referencia eran todavía más engorrosas, o que ya por el momento en el que estamos, otra vez desde el punto de vista del acceso por medio de la tecnología que tenemos a la información, pues ya ni siquiera tiene sentido común. Entonces, volviendo a la diapositiva, vean que en términos generales una referencia, y creo que esto es común a cualquier norma de citación, nos sitúa en 4 grandes áreas de información para una fuente. ¿Quién? Que es la persona autora, ¿quién creó esa información? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo hizo? Y generalmente esto va a estar, con algunas excepciones, referido a que recuperemos el año, el qué, que es el material que estamos consultando, cómo se llama, y finalmente, ¿dónde está esa información? Muchas veces o históricamente recurríamos a el nombre de una casa editorial porque era un documento impreso, pero ahora en el mundo tecnológico muchas veces esa casa editorial publica en digital, por tanto también haremos uso de una fuente electrónica y muchas veces los espacios o las fuentes de información son netamente electrónicas, por tanto ya no habrá un nombre de una casa editorial, sino que habrá una dirección URL en su institución. De forma importante también, entonces vean cómo aquí yo les marco los puntos. Si ustedes se dan cuenta, esos puntos desde el punto de vista de cómo leemos nosotros la información, significan un cambio de información. Entonces vean que en la construcción de la referencia, yo pongo el quién y pongo un punto, es decir, esa autoría, y marco un punto. Después pongo el cuándo, ese año, y marco un punto. Después hablo de la información, del nombre de esa fuente, del texto que estoy consultando o de la fuente que estoy consultando, y otra vez marco con un punto. Aquí originalmente habríamos tenido la ciudad. Este es uno de los cambios que va a hacer APA y nos va a decir, pues la verdad es que ahora las editoriales, no importa si están en Barcelona o si están en San José o si están en Buenos Aires, al final del día ya el material está en acceso electrónico, por tanto, la ciudad es irrelevante. Entonces, este es uno de los primeros cambios que hace APA 7, es quitar la ciudad, y después nos deja la casa editora o el punto donde nosotros encontremos la información. Y allí, a excepción de cuando es una dirección URL a la que no le ponemos un punto al final, pues cerramos también esa información con un punto. Entonces, ustedes se dan cuenta, estas, digamos, 4 grandes preguntas son las que quedan separadas por esos 4 puntos en la construcción de la referencia. Y otra vez, si a nivel ético lo importante que veíamos era el cuidado que hay que tener y prever hacer un muy buen uso de las fuentes y reconocerlas adecuadamente para no vernos en problemas más adelante, pues esta diapositiva diría yo que es la que encierra lo más importante de lo que tenemos que saber de las referencias, más allá de aprendernos de memoria dónde va el punto y si para la referencia de un artículo de periódico es la fecha completa o no. Lo más importante es que recuperemos toda esta información. No es necesario sabérsela de memoria. Entonces, si ustedes logran acordarse que cada vez que están consultando una fuente tienen que recuperar el quién, el cuándo, el qué y el dónde,
y después en la tranquilidad del momento en el que sea adecuado, ya se pueden ir a ver el manual de APA y ver si estaba separado con un paréntesis o que había que ponerle una cursiva o una coma, ya eso para mí es ganancia y quedan ustedes, digamos, con el armamento básico para poderse defender a la hora de recuperar esta información de cualquier fuente. En cuanto a las citas, pues ya veíamos